central, ¿no? A mí me ha tocado en esta primera parte como coordinador del curso dar alguna información puntual y también una pequeña diapositiva que he preparado para, digamos, completar a veces lo que las autoridades un poco desconocen, ¿no? Que es los conceptos básicos del transporte, ¿no? Si ustedes van a muchos eventos, ustedes han tenido la oportunidad de ir a algunos eventos que tratan la materia, muchos profesionales a veces o consideran que el transporte y el tránsito vienen a ser una misma cosa, ¿no? En concepto, digamos, no saben disociar cómo se complementa el tránsito al transporte, ¿no? Todos los libros teóricos, digamos, de profesionales que han estado investigando el transporte por muchos años, décadas, desde los años 60, podríamos decir que hay las primeras bibliografías en materia de transporte, de ingeniería de transporte, los fundamentos del transporte. Por ejemplo, tenemos un libro muy interesante de un americano, no recuerdo su nombre, pero el texto es los fundamentos de la ingeniería de transporte, ¿no? Que nos habla, digamos, de cómo el concepto de la ingeniería de transporte abarca, digamos, otros componentes como la ingeniería de tránsito, como la ingeniería vial, ¿no? Como el tema también de la señalética, ¿no? Y estos componentes van, digamos, haciendo del transporte algo más digerible para la ciudad. Sin embargo, en las últimas décadas, más o menos a partir del año 90, 92, desde Europa se viene, digamos, impulsando una corriente fuerte sobre lo que conocemos como la movilidad sostenible, ¿no? ¿Qué es la movilidad sostenible? La movilidad sostenible es nada más y nada menos que lo mismo que trataba la ingeniería de transporte, pero con un componente adicional, que es el desarrollo urbano. ¿Cómo el desarrollo urbano debe estar, digamos, siendo el paraguas para que estos medios o mecanismos de transporte puedan, digamos, dar la facilidad del crecimiento a la ciudad y no sea al revés? Por favor, adelante, ingeniero. El ingeniero también es parte de la plana docente, nos va a acompañar en este curso, el señor Julio Torres, también profesor de la universidad, es un especialista en la parte de vehículos, es un especialista también, ha sido funcionario también en varios municipios provinciales. Tenemos el gusto de tenerlo acá el día de hoy. Y como les seguía comentando, ¿no? Esta movilidad urbana sostenible hoy día nos plantea la necesidad de pensar o repensar los sistemas de transporte en función del peatón. Hace 40, 50 años el esquema de transporte o el esquema de movilidad era pensado en el auto, en el vehículo. Y si ustedes se dan cuenta, toda la ciudad está diseñada principalmente para el auto y no para el peatón. Incluso, a veces no entendemos que la jerarquía del peatón no solamente es una cuestión de normas, sino es una cuestión física. Los elementos físicos son, digamos, una de las líneas, digamos, de estudio de la ingeniería de transporte y se estructura en función a que el peatón siempre tiene que estar por encima de los sistemas de transporte motorizados, obviamente, y compartir con sistemas de transporte de bicicletas también, pero de forma separada. Si ustedes ven, por ejemplo, un paso peatonal que está acá, ¿no? En Pacasmayo. ¿Qué tenemos ahí? Un paso peatonal, y en medio del paso peatonal le han pintado una ciclovía. La pregunta es lógica, ¿no? ¿Quién tiene preferencia sobre el paso peatonal? ¿El peatón o el ciclista? Entonces, obviamente no puede estar o no puede privilegiarse la ciclovía sobre el peatón. Miren, algo tan sencillo que ustedes han podido, digamos, en este momento dar un simple criterio, a la autoridad todavía no lo tiene claro. Y se desperdicia nuestro dinero y nuestros recursos pintando de verde algunas zonas que no corresponden. Y en otros municipios incluso hemos visto que pintan hasta muñequitos, ¿no? Caminando, ¿no? Haciendo la vez de que camina, ¿no? Cuando eso tampoco no está en el reglamento de señales. Entonces, vemos que estas cosas pasan, ¿por qué? Porque la autoridad no tiene claramente definido qué es transporte y qué es tránsito.
y cómo se componen estos dos elementos importantes y cómo deben interactuar estos elementos. Entonces lo que vamos a hacer en la primera parte de este módulo, que es de especialización en fiscalización, es darle esos conceptos básicos, estos principios básicos de la ingeniería de transporte. También adicionalmente, como ustedes podrán ver en su tríptico, si nos pueden hacer, digamos, un seguimiento, vamos a hablar también del ISO 39001, que son los componentes. El profesor Marcos Aburto, Julio, por favor, nos puede acompañar adelante. Jackson también va a ser nuestra parte operativa, había olvidado de mencionarlo. El especialista Jackson nos va a apoyar en la parte de lo que es la parte operativa del taller. Entonces, tenemos en la segunda parte lo que es la calidad de servicio y el ISO 39001 como componentes de este curso. Ahora, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, digamos, el concepto de la calidad de servicio es un concepto ya muy profundizado, digamos, en las grandes corporaciones. No hay ninguna institución, ni pública ni privada, que no se hable de calidad de servicio. Pero el asunto es cómo llevar la calidad de servicio, digamos, de manera organizada, ¿no? Y una de las cosas que hemos podido, digamos, ver por la experiencia que se ha ido implementando en otros países es la implementación del ISO 39001 como una política de aseguramiento de la calidad en los sistemas de transporte. Pero no solamente calidad, sino le incorpora la seguridad. Después también vamos a hablar del tema del medio ambiente, transporte, medio ambiente, causas y efectos. Si ustedes, digamos, habrán visto la bibliografía más reciente sobre esta materia, ustedes entenderán que un vehículo puede generar hasta 3.000 tipos de contaminaciones, 3.000 componentes de contaminación genera un solo vehículo al ambiente. Imaginen, un solo vehículo. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que representa un vehículo para poder, digamos, circular? ¿Cuánta energía consume en promedio un vehículo para poder circular? Estas cosas son muy importantes porque a veces no entendemos el impacto que tiene el sistema de transporte y, en este caso, la locomoción motriz respecto al medio donde nos desarrollamos. Después tenemos también un taller, curso taller muy interesante sobre neumáticos y fallas de los sistemas de seguridad activa. Este es un curso que lo hemos traído, digamos, lo hemos adaptado del curso de neumáticos y flotas de transporte, que lo va a dictar el profesor Leonel Carrera, que es un especialista también en la materia. Vamos a incorporar ese curso, que también lo hemos hecho acá en el año 2005, sobre lo que es neumáticos y cómo los neumáticos inciden, digamos, en la parte operativa de los otros sistemas del vehículo. No sabes, digamos, un experto, como lo mencionaba el profesor Leonel Carrera, puede determinar, por ejemplo, si un vehículo tiene, digamos, problemas, por ejemplo, de compresión de motor, tiene, por ejemplo, problemas de suspensión, de dirección, no solamente con ver el neumático nada más. Y obviamente este neumático también, como parte, digamos, del proceso de control y fiscalización, es muy importante que ustedes puedan conocer asertivamente cuáles son los componentes de estos elementos tan importantes que a veces no le damos, digamos, la respectiva relevancia, ¿no? Muy pocas veces vemos policías deteniendo o inspectores a veces deteniendo a vehículos para tomarles, por ejemplo, las medidas correctas de la banda de rodamiento, ¿no es cierto? Es un componente, ¿no? Si ustedes supieran los componentes de cada uno de estos sistemas, podrían ver más o menos la importancia de esto. Y finalmente, en el primer módulo vamos a terminar con lo que es el libro naranja de mercancías peligrosas. Como ustedes saben, el libro naranja de las mercancías peligrosas es un libro aprobado por las Naciones Unidas ya desde hace muchos años, del año 98, si no me equivoco, y consta, digamos, de 9 componentes de mercancías peligrosas, ¿no? Que van desde los explosivos, productos químicos, radioactivos, hasta lo que son misceláneas, que es un componente, un grupo de componentes de productos que son considerados como, por ejemplo, mineral concentrado, por ejemplo, que se traen de las minas, que también es parte, digamos, de la operación de nuestra ciudad, porque acá llega el mineral concentrado de las minas del norte, del sur y del centro, ¿no? Entonces, todos esos materiales pasan por nuestra zona urbana, ¿no? Y también vamos, digamos, a hacer algunos pequeños talleres para explicarles cómo reaccionan algunos productos químicos frente a algunos
procesos, digamos, físicos, climáticos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hemos visto cómo los pirotécnicos reaccionan en los buses de transporte, por ejemplo, ¿no? Y los incendios, ¿no? ¿Cómo se produce ese fenómeno, no? Ciertamente, claro, uno tiene una idea de que es por el calor, ¿no? Pero hay pues todo un proceso físico-químico que interviene ahí y que obviamente es importante conocer a la persona que hace esta actividad, que controla esa actividad, tiene que conocer ese proceso y cuáles son los peligros también que expone esto, ¿no? Porque no solamente hay que tener, creo, en líneas generales una labor, digamos, sancionadora respecto de que si alguien comete algo hay que sancionarlo y efectivamente hay que hacerlo, pero también tenemos que tener el otro lado, el otro enfoque, que es, digamos, la parte de educación. Explicar a las personas correctamente por qué no deben hacer esas cosas o por qué deben tenerse ciertos cuidados al manejar ciertos tipos de materiales. Eso es más importante incluso que el propio hecho de sancionarlo, porque lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Que la gente entienda que no tiene que cometer nuevamente esas faltas, porque si no esto es como la hiedra venenosa, ¿no? Como esa serpiente que le cortas la cabeza y sale dos, entonces nunca vamos a terminar de resolver el problema. Y hay que resolver el problema ciertamente. De todas maneras tenemos que apuntar a resolver el problema. El segundo módulo, ya muy rápidamente, va a tratar sobre lo que es la gobernabilidad, la gestión pública y la ley de servir. Esto es muy importante para, sobre todo, las personas que están en las partes operativas, porque, digamos, la ley de servir tiene varios componentes, ¿no? Nos hablan de los órganos de línea, los órganos de apoyo, también las personas que cumplen una función, digamos, especializada, ¿no? dentro de la función, ¿no? Pero el inspector de transporte no aparece. Si ustedes revisan, digamos, el marco general de la ley de servir, no está considerado, digamos, no está considerado ni siquiera como policía, porque la policía tiene su propia, digamos, su propia norma, ¿no? Y no está considerado, digamos, dentro del sector público general, porque el sector público general, digamos, es un patio de oficina que está tecleando, ¿no? Pero el inspector se tiene que parar en la calle, tiene que exponer su vida. Y eso lo convierte en una actividad de riesgo, ciertamente. Pero no tenemos nada al respecto. Y por eso también es un poco la idea que hemos manejado siempre con el doctor Aburto, de que exista una norma, una ley específica que reglamente la carrera funcional o la carrera pública del inspector de transporte en las entidades. No podemos seguir teniendo inspectores de transporte que cada que cambia un gerente, que cada que cambia una autoridad, lo sacan y traen a otros y así estamos todos los años y nunca vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque es muy importante que las personas tengan identidad con la institución en la que trabajan y también tengan grado de responsabilidad. Si no, no vamos a tener buenos inspectores. Y no vamos a tener cómo reclamar de los inspectores que hagan bien su trabajo si no lo consideramos, digamos, como una forma de verlo, digamos, como un área técnica especializada dentro de toda la estructura del transporte. Eso es fundamental. Bueno, la ley de procesos administrativos general, que también es muy importante que ustedes, digamos, lo conozcan. El manual de posición de control del tránsito. También vamos a hablar de los temas de la señalización, que es muy importante, como ya lo he mencionado y realmente algunos lo escucharon en la entrevista. Es importante esto, los sistemas integrados de transporte. ¿Cuál es, digamos, el concepto del sistema integrado? Hoy día se ha pervertido el concepto del sistema integrado de transporte porque en realidad no está integrando con nada. Y las iniciativas que están, digamos, siendo más integradoras están viniendo desde la parte privada, ¿no? Más que de la parte pública, ¿no? Y los funcionarios públicos se están viendo, digamos, en posición adelantada porque ya los privados les han ganado por puesta de mano iniciativas que deberían de haber partido desde la función pública. Por ejemplo, el tema de Uber, el tema, por ejemplo, ¿no? de las apps, ¿no? Esto viene hace hace 5 años aproximadamente viene este problema de Uber. Y la autoridad se ha quedado esperando que venga el problema acá y recién a tomar acción, ¿no? Entonces, son estas cosas, digamos, que hay que evaluar. El reglamento de licencias de conducir, que también se va a tocar muy profundamente, el reglamento nacional de vehículos, pesos y medidas, que tenemos al profesor de vehículos especialista, reglamento de placas de rodajes y técnicas de identificación vehicular, también es muy importante. Las técnicas de identificación vehicular los va a hacer a cargo del suboficial licenciado José Mata, que es un especialista en lo que es la parte, digamos, de identificación vehicular. Él ha trabajado muchos años en la área de robos de la Policía Nacional
y nos va a explicar detalladamente, ¿no?, cuáles son las técnicas que utilizan, por ejemplo, para borrar los BIN, ¿no?, que son los códigos de los vehículos, cuáles las formas, digamos, más comunes de esos tipos de alteración de estos vehículos, que muchos de estos incluso están circulando hoy día acá en nuestro país, en nuestra ciudad, y han incluso clonado los registros, digamos, de la SUNAT, ¿no? Y pasan como si fueran vehículos legales, ¿no? Pasan revisión técnica y todo eso, es increíble, ¿no? Entonces, son técnicas que también se les va a, digamos, a brindar en este módulo. Y finalmente tenemos los principios de tránsito, la seguridad vial, Reglamento Nacional de Transporte, Reglamento Nacional de Tránsito también con las nuevas modificatorias, el Reglamento Nacional también de Vehículos Especiales, que es también un tema también muy importante que debemos abordar, el procedimiento administrativo sancionador con casos, casuísticas, vamos a ver casuísticas específicas de este procedimiento, casos, por ejemplo, ¿no?, de estos famosos vehículos pirata, ¿no?, estos vehículos de servicio turístico, ¿no?, cómo diferenciar a un pasajero que es turista de no uno que no es turista, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar a tiene que ser una persona turista, tiene que tener ojos azules, cabello rubio, para ser considerado turista? Son cosas que tenemos que, como se dice, discutir. También obviamente esperamos que la discusión en la clase sea muy provechosa, porque la idea también es que ustedes compartan sus conocimientos para poder, digamos, también forzar a los profesores a que den el máximo de su capacidad, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Y finalmente vamos a terminar, digamos, con las técnicas de intervención vehicular y disposición de campo, que es muy importante. Vemos a veces los inspectores que parece que estuvieran llamando, no sé, ¿no? A veces es un poco, digamos, de frustración, digo, porque deberíamos... No solo ellos, también. La policía también, claro, pero digamos, la policía pues tiene, digamos, no es todos en realidad, ¿no? Son algunos, ¿no? Y algunos hemos visto de repente algún inspector ahí colgado de un poste, ¿no?, de un paradero dando vueltas como un full plan, ¿no? Bueno, pero esas cosas son las que hay que corregir y corrigiendo, ¿no? Y eso obviamente se va pues a generar cuando haya pues una mística, ¿no? Y eso es lo que no tenemos en el cuerpo, digamos, de inspectores, no hay una mística, no hay una doctrina, que eso es lo fundamental. ¿Para qué? Para enfrentarse pues a uno de los peores males que tiene nuestro país y en general en el mundo, que es el tema del transporte y el tránsito. Recuerden que a nivel mundial el transporte, digamos, y el tránsito y las consecuencias de los accidentes representan más de 1.200.000 personas que mueren al año por accidentes de tránsito, ¿no? Y muchas de estas son asociadas, digamos, a sistemas de transporte público ineficientes, ¿no? El sistema de transporte público, que es lo que engloba, y el micro, que es la ingeniería de tránsito, la disposición de tránsito, digamos, que está haciendo, digamos, que esto genere, digamos, un problema más que social, ¿no? Y esto, obviamente, a nosotros nos quita competitividad también. Una persona que fallece por un accidente de tránsito, si es un padre de familia, posiblemente sea una persona que tiene una carga familiar importante, y a esta persona dejar de estar entre las personas, entre las familias, genera pues un atraso a la familia, ¿no? Esto, digamos, es la manera muy global. La metodología de enseñanza va a ser presencial 85% de manera presencial, 15% de manera virtual. Vamos a tener los cursos principalmente de los días martes y jueves. Van a haber 2 clases de martes y jueves, de las 4 que hay en todo el programa, van a ser de manera virtual. La clase de manera virtual la estamos habilitando vía la plataforma que tiene la Universidad Villarreal, aunque algunos estudiantes acá no creerán esto. La universidad ya tiene cuenta con una plataforma virtual que está, digamos, en proceso de construcción y adaptándose, y estamos trabajando con los técnicos lo más rápidamente posible para poder adaptar el módulo de este curso, donde van a haber 2 clases que se van a hacer de manera virtual. Y los exámenes van a ser todos de manera virtual. Van a tener una duración aproximadamente, digamos, de 1 semana, que va a estar colgado el examen en la página web de la plataforma, y la persona que vaya a entrar al examen, este examen va a durar máximo 4 horas. En esas 4 horas va a tener que resolver el examen. Va a tener sus libros, sus separatas, va a llamar a los amigos, ¿no? Lo que sea, pero digamos tiene que resolver el examen en esas 4 horas. El examen va a ser posiblemente la segunda semana de finalizado el primer módulo. Y así sucesivamente el segundo módulo, la segunda semana, y el tercer módulo, la segunda semana después de haber terminado el tercer módulo, para finalmente tener
nuestra, digamos, examen final y la ceremonia de graduación que estaría siendo la segunda o tercera semana de enero del próximo año. Bien.